Buenas noches. Sean bienvenidos todos al especial de vacaciones. Esta semana también publicaremos relatos religiosos de Semana Santa. No lo olvides. Ya tienes una bebida caliente y un lugar cómodo para escuchar en esta tarde lluviosa. Entonces apaga las luces o cierra los ojos. Ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Éramos 6 estudiantes de tercer semestre con el presupuesto justo para transportarnos en camiones de segunda. Teníamos planeado llegar a Huatulco y de ahí ir subiendo por la costa pegados al mar hasta llegar a Acapulco. Los primeros días se me borraron, no dejaron rastro porque no pasó nada que valiera la pena registrar. El momento en que se arruinaron nuestras vacaciones tiene una fecha y un lugar. La tercera noche en Puerto Escondido. Eran aproximadamente las 18 horas cuando bajamos del camión y caminamos hacia la zona turística. Medio nos estábamos acostumbrando al choque térmico. Cada que bajábamos de un camión, pasábamos del aire acondicionado seco a un calor de 30 grados que inmediatamente se sentía sofocante. El sudor apareció en los cuellos de nuestras camisas en menos de 5 minutos. Caminamos con las mochilas a cuestas hasta encontrar un hotel con una tarifa decente. Nada de comodidad a esa edad y con el dinero que traíamos. El precio era lo único que importaba. Fuimos a uno que estaba de los últimos. En el centro del patio había una alberca rectangular pequeña con paredes de azulejo y agua no tan transparente que a mí me hizo pensar en una pileta de lavado. Aventamos las cosas en los cuartos y salimos a la calle. Llevábamos 3 semestres conviviendo en los pasillos de la facultad y en los bares cercanos a la escuela, pero el encierro del viaje empezó a filtrar detalles que no se ven en una borrachera de viernes. La convivencia forzada a las 24 horas estaba sacando a flote rasgos de personalidad que nunca habíamos visto en las clases ni en los recesos. Edgar fue el primero en sacar el cobre. Creo que a todos ya les estaba colmando los nervios, pero yo me regulaba. A Emanuel se le notaba un poco más. Cada vez había más confrontación entre ellos. Edgar todo el tiempo era impaciente. Se frustraba por el calor, por la lentitud del servicio, por la arena. Definitivamente no sabía manejar el tiempo muerto. En Puerto Escondido cenamos en lugares separados. Unos fuimos por tacos, los otros prefirieron buscar algo distinto en la acera de enfrente. Empezamos a tomar desde la cena. Cuando terminamos de comer, decidimos movernos a un antro. Nos encontramos con un tugurio iluminado con luces negras y con ventilación deficiente. El aire estaba saturado por el olor a cigarro y aromatizante barato que no lograba ocultar el olor a orina que venía de los baños. Nos sentamos en una mesa de madera que se pegaba a los antebrazos como si no le hubieran pasado un trapo en toda la noche. Un rato nos quedamos callados los 6, todos con un vaso en la mano, observando el desgano de las bailarinas en el escenario. Se acercaron un par de chicas a la mesa. Me distraje con la que se quedó conmigo, perdiendo de vista el resto del grupo por unos segundos, hasta que un sobresalto a mi izquierda
Me hizo girar la cabeza. Fue una cachetada directa, sonora, que le volteó la cara a Edgar. Él se levantó de la silla con la cara roja, no solo por el golpe, sino por la furia. Salió del antro casi atropellando a la gente. No entendí qué había pasado hasta que la chica, todavía con la mano sosteniendo una botella vacía, me explicó que ellas suelen bromear con los clientes, que es parte del juego. Le había dicho que con él no se le iba a acercar porque estaba feo. Edgar no aguantó que le destruyeran su ego. Intentó forzar el acercamiento. Ella puso distancia con la mano abierta y mis amigos, en lugar de calmarlo, soltaron la carcajada. Uno de nosotros salió a buscarlo, pero regresó a los pocos minutos encogiéndose de hombros. Edgar se había esfumado. No le dimos más importancia de la que merecía. Pensamos que estaría calmando su berrinche en el hotel y que solo tendríamos que despertarlo al llegar. A las 23:30 horas nos quedamos sin presupuesto. Salimos del local y caminamos de regreso al hotel, con el calor de nuevo empapando nuestras ropas. Al entrar, la recepcionista nos cortó el paso desde su cubículo de cristal. Nos preguntó a dónde íbamos. Le respondimos que a la 104. La mujer sacó 3 mochilas y una bolsa como de gimnasio que tenía debajo del mostrador y nos dijo que nuestro compañero había entregado la habitación hacía 1 hora. Discutimos, alzamos la voz, le recordamos que la noche ya estaba pagada, pero ella no cedió. Dijo que en temporada alta las habitaciones se reasignan en minutos y que ya no había cupo. La tensión subió de grado cuando revisamos las bolsas. Faltaban cosas. Edgar no solo había entregado el cuarto, se había llevado el fondo común, el dinero de las comidas y los pasajes que guardábamos en una de las mochilas principales. Emanuel, el más corpulento del grupo, salió corriendo a la calle gritando que en cuanto lo encontrara le iba a partir la madre. Los otros 4 nos dispersamos por la zona, recorrimos cada antro, cada depósito de cerveza y los tramos de playa iluminados. Puerto Escondido es un pueblo pequeño, lo recorrimos en minutos y no encontramos rastro de él. Fue entonces cuando a mí se me ocurrió que lo más probable era que Edgar siguiera en el mismo hotel, quizá en otra habitación, riéndose de nosotros mientras nos veía dar vueltas desde alguna ventana oscura. Regresamos al lobby. Emanuel, con los ojos inyectados en sangre y el sudor chorreándole por la frente, exigió el número de habitación donde lo habían reubicado. La recepcionista negó con la cabeza, manteniendo una supuesta calma profesional que a mi amigo puso de muy mal humor. Perdió el control, empezó a golpear las puertas de madera del pasillo, a gritar el nombre de Edgar a pleno pulmón, rompiendo la tranquilidad del hotel. No pasaron ni 10 minutos cuando aparecieron 2 patrullas. Los policías no se limitaron a sacarnos a la calle, nos empujaron hacia la caja de una patrulla camioneta. El metal de la batea estaba caliente, con restos de arena y grava que se nos enterraban en las palmas de las manos, porque arrancaron rápido y ni nos dejaron que buscáramos de dónde agarrarnos. El vehículo se alejó de la zona de hoteles y del ruido de los antros. Vimos cómo las luces de neón se hacían pequeñas a la distancia. Dejamos atrás por completo la zona turística y a unos metros dimos vuelta en una carretera secundaria más estrecha. Empezamos a pasar por un sector de viviendas dispersas, separados por tramos de maleza seca y cercas limitadas con alambre de púas.
Ninguno de nosotros hablaba, no sabíamos ni a dónde nos estaban llevando. El viento venía con el olor a agua de mar y a vegetación podrida. Después de unos 10 minutos, la patrulla giró hacia un camino rural, una brecha de tierra blanca que levantaba una nube de polvo gris tras de nosotros. El conductor frenó en seco en una intersección donde el camino se bifurcaba hacia la nada. Saltamos con las mochilas al suelo. La camioneta levantó una nube de polvo al dar la vuelta. Se fueron por donde vinimos, dejándonos en una oscuridad casi absoluta. No había ni un solo foco de alumbrado público. Solo se veía un altar a lo lejos y una construcción que tenía prendida la luz del patio. Fuera de eso, solo el brillo de la luna sobre los matorrales y de sonido, solo el sonido de los insectos. Estábamos en un punto ciego del mapa, sin dinero, sin transporte y con la sospecha de que Edgar seguía durmiendo en una cama limpia, mientras nosotros calculábamos cuántos kilómetros de terracería nos separaban de la civilización. Emanuel fue el primero en moverse o hacer algo. Escupió en la tierra y empezó a caminar en dirección contraria a la patrulla, hacia lo más oscuro del camino. El silencio se rompió con el sonido de un motor. 2 faros amarillentos aparecieron al final de la brecha, levantando una pared de polvo que el viento arrastraba hacia nosotros. Una camioneta Ford de modelo antiguo con la suspensión vencida se detuvo a menos de 5 metros. En la caja de la camioneta, 3 hombres se mantenían de pie sujetando escopetas de caza y rifles de bajo calibre. Otros 2 bajaron de la cabina. El olor a gasolina mal quemada inundó el aire a nuestro alrededor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué carajo hacen aquí?, preguntó el que parecía ir al mando, un hombre de complexión gruesa con un sombrero que le ocultaba la cara. Nos dejaron los policías, nos bajaron de la patrulla, alcanzó a decir Emanuel, tratando de mantener la voz firme, aunque el sudor que le bajaba por las sienes delataba abiertamente que no éramos de ahí y que teníamos mucho miedo. Nosotros cuidamos aquí, soltó otro de los tipos, el que estaba en la batea. Andamos cazando a unos que se metieron a robar a una bodega. El hombre del sombrero caminó un paso hacia adelante. El crujido de sus botas sobre la grava fue el único sonido antes de que otro de los sujetos, un tipo flaco con una cicatriz que le atravesaba el pómulo, nos señalara con el cañón de su arma y cortara cartucho. Son ellos, patrón. Tienen la misma facha, son los que andaban merodeando. No hubo advertencia. El hombre del sombrero bajó el cañón de su arma hacia el suelo y disparó. El estallido fue ensordecedor en medio de la nada. Los perdigones impactaron a centímetros de nosotros, levantando piedras y tierra que nos golpearon las espinillas. El dolor de los impactos de grava en la piel nos hizo reaccionar y nos echamos a correr. Sentía que el corazón se me quería salir. Sentí una descarga de adrenalina que me entumeció las manos. Dimos hacia el camino sin pavimentar, allá en donde la oscuridad entre la maleza no dejaba proyectar la luz de los faros de la camioneta. Detrás de nosotros se escucharon más disparos al aire y las risas de esos tipos, seguidas por el rugido del motor de la camioneta que volvía a ponerse en marcha y se iba. Mis pulmones quemaban,
El aire caliente me raspaba la garganta mientras mis pies golpeaban la tierra irregular, tropezando con piedras que no alcanzaba a ver. Solo escuchaba las ramas secas rompiéndose a nuestro paso y el eco de los motores que por fin se dejaron de escuchar. El ascenso por la brecha de tierra me hizo sentir por momentos que me quedaba sin aire y que me ahogaba. La pendiente era pronunciada, las piernas nos pesaban, el esfuerzo de la subida nos obligaba a inhalar bocanadas de aire caliente y húmedo que sabía además a polvo. La luna, en una fase casi llena, proyectaba su luz sobre el camino, tiñendo la tierra de un gris cadavérico y marcando sombras largas y negras en la maleza. «No se detengan», dijo uno de nosotros, aunque ya parecía no haber nada de qué preocuparse. Caminamos pegados al borde del camino. Emanuel, que iba a la cabeza, se detuvo en seco al llegar a la mitad de una curva cerrada. Estiró el brazo y señaló hacia el borde superior del camino que teníamos a unos cuantos pasos. Ahí, recortada contra el cielo grisáceo, había una figura. Era una mujer, estaba de pie, inmóvil, justo donde la curva se cerraba sobre un pequeño terraplén. No llevaba linterna ni hacía ademán de pedir ayuda. Llevaba un vestido largo de un color oscuro que la luz de la luna convertía en una mancha sólida. Sus brazos colgaban a los costados, pero no en descanso, un poco levantados. La distancia era de unos 15 metros. A pesar de que la luz de la luna se proyectaba en todas las superficies, sus rasgos eran imposibles de distinguir. Solo se percibía la silueta rígida y la dirección de su torso, orientado exactamente hacia nosotros. Puse atención, pero no pude percibir movimiento de su ropa por el viento. Era como un poste clavado en la tierra. El instinto de correr de regreso hacia donde estaba la camioneta de los hombres armados chocó contra la parálisis de tener esa presencia bloqueando el único camino de su vida. «Buenas noches, ¿necesita ayuda?», preguntó Emanuel en un hilo de voz que apenas se oyó por encima del trinar de los insectos. La mujer no le respondió. Suspendida en el borde de la curva, parecía estar esperando a que diéramos el siguiente paso para entrar en su radio de alcance. Uno de nosotros susurró que tal vez era un arbusto o una ilusión óptica formada por ramas secas, pero el argumento se deshizo en un segundo. Una racha de aire caliente subió por la pendiente y le agitó el cabello. Se vieron mechones largos y pesados que se movieron con una naturalidad biológica que no se podía negar. Fue entonces que la figura reaccionó. Si esa persona hubiera gritado, yo me muero. Se llevó entonces las manos a los costados de la cara. Escuchamos un sonido húmedo, como un cuero grueso desgarrándose, seguido por el crujido de huesos, crujido de vértebras para que te lo imagines mejor. La figura se arrancó la cabeza del cuello de un tirón y la lanzó hacia nosotros, la aventó rodando por el piso de tierra. El horrible objeto pasó zumbando entre Emanuel y yo. Tenía el peso de la materia sólida. Nos dejó horrorizados. Más adelante la cabeza golpeó contra un árbol, luego saltó a la tierra con un ruido sordo, carnoso, y rodó varios metros hasta perderse en los matorrales.
En el momento en que dejamos de ver la cabeza, esta soltó un alarido agudo, un grito horrible. El pánico nos inyectó una fuerza que ya no teníamos. Nos dimos la vuelta y corrimos en dirección opuesta, cuesta abajo. Yo iba descalzo. Mis sandalias de plástico se habían reventado por la fricción y el sudor en cuanto me eché a correr. Las dejé tiradas porque solo me hacían tropezar. Sentía cada piedra filosa y la tierra tibia bajo las plantas de los pies. El dolor era constante, pero la adrenalina lo mantenía en un segundo plano, como un ruido blanco. No podíamos volver a la intersección. Los hombres de la camioneta seguían siendo una amenaza real. Aunque seguir subiendo era internarse en el terreno de aquella cosa, optamos por un desvío, una brecha lateral que apenas se distinguía entre la vegetación. Caminamos durante 40 minutos en la oscuridad. El silencio de todos en el grupo era absoluto, menos por la respiración de Emanuel, que era lo único que marcaba el ritmo. Se oía como un silbido asmático que salía de su garganta, provocado por el esfuerzo. En un momento sentí que estábamos atrapados entre dos puntos muertos. Ya no había energía ni para mencionar a Edgar. Esa rabia por el dinero robado que horas antes nos tenía cegados había sido sustituida por el instinto primario de supervivencia. El hambre y la sed se manifestaban como un nudo en la garganta y un vacío en el estómago, mientras el sudor frío se nos pegaba a la ropa, volviéndola pesada e incómoda. De pronto, el camino se terminó de golpe frente a una estructura que no habíamos visto. Una barda de piedra volcánica mal alineada que resguardaba lo que parecía ser una construcción abandonada a medio camino. El descenso final fue un suplicio. Había toda clase de texturas hostiles. Mis plantas descalzas registraban cada irregularidad: piedras, tierra, cemento caliente, grava suelta. De pronto, Emanuel dio un azotón. Se resbaló y se fue de bruces contra el suelo. Antes de que pudiera quejarse, el olor nos golpeó a todos. Era una pestilencia insoportable. Emanuel se levantó con el antebrazo y el costado de la camiseta empapados en una masa oscura y fibrosa que se pegaba a la tela. Había resbalado sobre el cadáver de un animal de gran tamaño, quizá un perro o un venado, y que el calor y la humedad habían reducido a una gelatina. Llegamos a la costera a las 3 de la mañana. Mis pies estaban al rojo vivo, con la piel curtida y cortes finos que ardían al caminar. Mientras que los demás buscábamos que un carro se detuviera en la carretera, Emanuel bajó unos metros hacia el romper de las olas para intentar quitarse la costra de muerte que traía encima. Un Nissan Sentra 2003 se detuvo. El conductor, un hombre de mediana edad que viajaba con su esposa, aceptó llevarnos a Acapulco a cambio de una cooperación para la gasolina. Saturamos los asientos traseros. Cuando Emanuel regresó de la playa, el olor seguía ahí, impregnado en su ropa y su piel. No había espacio y la peste era insoportable. «Vete en la cajuela, cabrón, no cabemos y hueles a muerto», le dijimos. Estaba agotado, era el más grande del grupo. No protestó, se metió a la cajuela, se acomodó en el compartimento trasero. Yo no pude dormirme en todo el trayecto. El conductor subió el volumen de la música,
tanto que las bocinas rotas se oían distorsionadas y además su forma de manejar era errática y lenta. Parecía que venía tomado o se estaba quedando dormido. En un punto mencionó que un taxi nos habría cobrado 1,500 pesos por ese tramo, como queriendo sacarnos más, pero yo me hice el dormido. Llegamos a Acapulco con las primeras luces del alba. Bajamos, le entregamos el dinero y el Centra se arrancó, perdiéndose en una vuelta rápida de la avenida. De pronto todos al mismo tiempo caímos en cuentas. Emanuel junto con nuestras cosas seguían en la cajuela. A mí se me salió una risa, pero fue una risa nerviosa. Uno de mis amigos corrió hacia donde se había ido el carro, gritando, pero el Centra ni lo escuchó y nunca se detuvo. Nos quedamos en una gasolinera, convencidos de que, en cuanto el conductor escuchara los golpes en la cajuela o recordara al pasajero, daría la vuelta. Pues pasó 1 hora, luego pasaron 2. Comimos en un puesto cercano sin quitar la vista de la entrada de la estación. A las 18 horas ya estábamos todos ansiosos, desesperados y no sabíamos qué hacer ni cómo continuar. Preguntamos a los taxistas locales por un Centra 2003. Uno de ellos, un hombre mayor con la piel quemada por el sol, nos dijo con indiferencia que a lo mejor ya no volvíamos a ver a nuestro amigo. Aquí se desaparece mucho turista que recogen en la carretera. El regreso a la Ciudad de México fue una tortura. Yo no sabía qué iba a hacer o decir cuando llegáramos allá. Durante días, cada quien se encerró en su propio mundo. El lunes, de regreso a la facultad, el aire en el salón se sentía denso. A mí me latía duro el corazón. ¿Qué iba a decir cuando los viera entrar por la puerta? El plan original era encarar a Edgar por el robo del dinero, pero su lugar permaneció vacío toda la primera clase. También el lugar donde siempre se sentaba Emanuel. No se presentaron el martes ni el resto de la semana. Las llamadas de sus familiares fueron las cosas más difíciles a las que nos tuvimos que enfrentar, pues no sabemos qué les pasó. Solo nos quedó el detalle sensorial del último momento, la rabia en la cara de Edgar antes de salir del antro y el sonido de la tapa de la cajuela cerrándose sobre Emanuel en la penumbra de la costera. No te miento, llevábamos casi 4 años planeando esta salida. Al final terminó dándose de la manera más espontánea. A Germán lo conozco desde hace unos 20 años. Cuando éramos jóvenes nos veíamos a diario. Ahora, con suerte, coincidimos un par de veces al año. Estaba muy emocionado de que ese día íbamos a conocer a su nueva pareja, Maribel, una muchacha de Guadalajara, 5 años más joven que él. Te digo algo, era igualita a su ex. Germán tiene un patrón, de eso no hay duda. Rentamos una cabaña en Mineral del Chico. Hicimos el trato por medio de una aplicación. Nos costó un poco dar con la cabaña, ya que el lugar estaba realmente apartado. Un sitio muy tranquilo, internado en la espesura del bosque, bastante retirado de cualquier poblado. La tarde transcurrió con mucha tranquilidad. Hicimos carne asada para la hora de la comida.
Al caer la noche, encendimos una fogata para combatir el descenso brusco de la temperatura. Las vistas eran increíbles y el contacto con la naturaleza me dio una paz que no sentía en años. Podría haber jurado que serían las mejores vacaciones en mucho tiempo, pero algo muy raro ocurrió. Estuvimos platicando y sirviéndonos tragos hasta la 1 de la mañana. Seguíamos platicando mientras nos pusimos a recoger, nos despedimos y nos fuimos a dormir. A eso de las 6 de la mañana, nos despertó Maribel golpeando la puerta de nuestra habitación. Cuando le abrí, la encontré temblando, envuelta en una manta delgada y con el rostro secuestrado por la preocupación. Nos dijo que algo le había pasado a Germán, que había salido a las 2 de la mañana y aún no regresaba. Lo primero que hice fue asomarme por la ventana para ver si el carro seguía ahí. Afuera el frío era cortante. El vehículo estaba cubierto por una fina capa de escarcha. Maribel nos explicó que desde que se acostaron, él no dejó de dar vueltas en la cama. A las 2 de la mañana la despertó para decirle que saldría a fumar un cigarro porque no podía dormir. Ella se quedó esperándolo, alerta, incapaz de regresar al sueño. Pasó 1 hora y salió a asomarse al porche. Pasaron 2 y rodeó la cabaña llamándolo en voz baja sin querer despertarnos todavía. Solo cuando vio que empezaba a clarear y Germán seguía sin aparecer, se atrevió a buscarnos. Se tuvo que haber ido caminando. El carro estaba ahí, estacionado frente a la cabaña. Entonces noté algo que a Maribel se le había pasado por alto. Justo a un lado de los escalones de madera estaban sus sandalias abandonadas. Se había ido descalzo. Con ese frío bajo cero, se había internado en el bosque sin nada en los pies. Había huellas claras sobre la tierra húmeda. Comenzamos a seguirlas con desesperación, pero en cuanto el bosque se volvió más denso y la maleza se cerró sobre nosotros, les perdimos el rastro. Al menos nos sirvió para saber en qué dirección se había marchado. Fuimos hacia allá, gritando su nombre en medio del silencio sepulcral de la montaña. Se perdió, seguro se perdió. No utilizó el camino principal y aunque quisiéramos creer que no pudo haber llegado lejos, no había rastro de él. En un momento, Carla se detuvo. Se dio cuenta de que nos estábamos alejando demasiado de la cabaña y le dio miedo de que nosotros también nos perdiéramos. Decidió quedarse en un punto donde todavía alcanzaba a ver la cabaña y permaneció ahí siguiéndonos con la mirada mientras los 3 desgarrábamos el silencio del bosque gritando el nombre de Germán. Fue entonces cuando me llegó ese olor, algo ardiendo, pero no leña ni hojas. Olía a químico, a papel o a tela sintética consumiéndose. A unos metros, entre 2 pinos centenarios, encontramos lo que buscábamos, pero no de la forma que buscábamos. Su sudadera de Germán estaba ahí, casi completamente reducida a cenizas. Era evidente que alguien había apilado la prenda con intención, que habían hecho una pequeña fogata exclusivamente con su ropa. En una noche donde la temperatura bajó de los 0 grados, lo lógico era buscar calor, pero alrededor había abundancia de ramas secas, hojas caídas y cortezas saturadas de resina que prenden al primer contacto.
¿Por qué quemar lo único que te protegía del frío? ¿Por qué sacrificar tu última capa de calor teniendo por acá y por allá con qué hacer un fuego? Seguimos avanzando, pero yo ya iba con el estómago contraído por un presentimiento oscuro. La búsqueda se prolongó hasta donde empezaron los bancos de niebla que subían desde el valle. Dieron las 9 de la mañana cuando finalmente divisamos una figura sentada al pie de un enorme peñasco gris. Era Germán. Al acercarnos, el alivio de haberlo encontrado, que ya veíamos cerca, se nos fue de las manos. No se veía como alguien que hubiera salido a caminar hacía apenas unas horas. Sus brazos, su cara estaban cubiertos de tierra, tenía la ropa sucia y desgarrada. Parecía como si se hubiera revolcado en el suelo del bosque tras una caída. Tenía los ojos hundidos y rodeados por ojeras de no dormir por días enteros. A mí me llamó la atención lo que había hecho con sus pies. Al haber salido descalzo, el frío debió volverse insoportable pronto. En algún punto de su viaje se había quitado la chamarra, le había arrancado las mangas y se las había amarrado alrededor de los pies. Tenía los labios partidos con grietas de sangre seca y nos miró como si fuéramos una ilusión óptica. «Germán», le grité corriendo hacia él, «hermano, ¿qué carajos hiciste? ¿Por qué te alejaste tanto?» Él no se levantó. Se quedó ahí temblando y cuando intentó hablarnos, su voz era ronca, gastada por el frío. «Te fuiste casi 6 horas». «¿6 horas?» susurró y una lágrima le surcó la cara sucia. «Llevo 3 noches aquí. Vi anochecer 3 veces». Nos quedamos mudos, nos miramos entre nosotros, sintiendo el sol de las 9 de la mañana calentándonos la espalda. Lo levantamos entre dos, pasando sus brazos sobre nuestros hombros. Germán pesaba horrores, pero no porque hubiera subido de peso, sino por el abandono total de sus músculos, como si su cuerpo hubiera agotado hasta la última reserva. Sus pies, envueltos en los jirones de las mangas de su chamarra, arrastraban sobre la hojarasca mientras desandábamos el camino. Tratamos de convencerlo. Cuando quisimos mostrarle las pantallas de los celulares, algo no cuadraba. Al mirar mi teléfono, la pantalla estaba negra. Se había quedado sin batería, algo imposible después de haberlo dejado cargar al 100%. El de Maribel y el de Carla estaban igual. Maribel fue a la cocina para servirle un vaso de agua. Luego fue a buscar un plato para servirle de lo que había sobrado de la cena y un trozo de pan. La leche estaba cortada y espesa, como si llevara días fuera de refrigeración. Sobre la mesa, el pan que dejamos en la bolsa el sábado por la noche ahora tenía manchas verdosas extendiéndose por la corteza. La comida del día anterior no tenía buen sabor. La fogata no era más que una montaña de ceniza fría y blanca que, por su aspecto, parecía que había ardido por días hasta consumirse por completo. Incluso el aire se sentía diferente. El polvo se había sentado sobre los muebles en una capa fina que no estaba ahí cuando llegamos. Germán comió frituras que había en el carro. Pensó que moriría de hambre antes de que amaneciera por tercera vez. Mientras ayudábamos a Germán a sentarse, yo estaba tratando de convencerme de que todo era una crisis nerviosa
o algún tipo de episodio psicótico. Lo miraba devorar las frituras con ansiedad y no podía evitar pensar que, tal vez, en su caminata nocturna se había topado con algún hongo del bosque o simplemente el frío y el aislamiento lo habían llevado al límite. «Germán, escúchame», le dije sentándome frente a él y señalando el reloj de la pared. «Te fuiste a las 2 de la mañana, son las 9, han pasado 7 horas nada más, ni siquiera ha pasado un día completo». Carla estaba cerca de la chimenea cargando su celular, esperando el momento en que se encendiera. Cuando se prendió, llamó nuestra atención, pero no dijo nada. Le vimos la cara de susto y decidimos acercarnos. Nadie dijo nada. Nos quedamos petrificados mirando la fecha. Martes, 9:52 de la mañana. Yo no me lo podía creer, mucho menos me lo podía explicar. Se suponía que tenía que ser domingo, no martes. En realidad, nosotros tres fuimos los que nos sumergimos en un sueño de tiempo y espacio que duró 3 días. Gracias por quedarte hasta el final. La frase de este relato es tu lugar favorito para vacacionar. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.